Saludos jóvenes, nos encontramos en esta su clase de ciencia. En el día de hoy vamos a estar trabajando con el código de la molécula de ADN. Repasamos la semana pasada, ¿verdad? Nos quedamos con esa secuencia de bases nitrogenadas, las cuales ustedes tenían que buscarle la cadena complementaria. Ahí está la respuesta, ¿verdad? Recordamos que guanina siempre parea con citosina, timina siempre parea con adenina y ambos lados de la molécula de ADN están unidos por puentes de hidrógeno, que es una fuerza débil, se parece a un imán, que mantiene unidos esos dos lados de la molécula. Los puentes varían entre guanina y citosina hay 3, entre timina y adenina hay A. Quiere decir que la fuerza de atracción entre guanina y citosina es mayor que la fuerza de atracción entre timina y adenina. Como dijimos en la clase pasada, viene siendo una fuerza débil y por eso le puse ahí una pega. Y pues la molécula de ADN, como también dijimos la semana pasada, funciona como un zipper, ¿verdad? Según ella quiere replicar o copiar esas bases nitrogenadas, ¿verdad? Para multiplicar su ADN. Ella va a abrir como un zipper y a cada lado va a buscarle pareja a esas bases nitrogenadas y entonces vas a crear cadenas complementarias. Cada uno de esos grupos de 3 bases nitrogenadas se conoce como un codón. Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5 codones y cada uno de esos codones codifica para una instrucción llamada un aminoácido. Yo siempre le digo a los estudiantes que se imaginen los aminoácidos como perlitas que al tú unir acabas formando, ¿verdad? Como un collar de perlas, a veces largo y a veces corto. Así que esas bases nitrogenadas son importantes porque son la secuencia que codifican para nuestras características y eso, ¿verdad? Se transforma a un aminoácido y esos aminoácidos se unen y forman proteínas que pueden ser mensajes largos y mensajes cortos. Ejemplos de proteínas que se produzcan en tu cuerpo, pues la melanina, la insulina, ¿verdad? Son químicos, ¿verdad? O señales químicas en tu cuerpo que permiten un funcionamiento óptimo de tu organismo. Ahí vemos, ¿verdad? Lo que ya hemos dicho que ocurre con esa secuencia de base nitrogenada. Tenemos aquí la molécula de ADN, que es como un zipper. Ella se abre en cada uno, ¿verdad? Se abre como un zipper y en cada uno de esos lados vamos a replicar o a copiar esas bases nitrogenadas que ahí tenemos. Eso ocurre en el núcleo de la célula. Estamos formando, ¿verdad? Cadenas complementarias de ADN, que es bien importante que tengamos la noción de que cuando se da ese proceso de replicación siempre va a ocurrir en direcciones opuestas o contrarias y mírenlo aquí representado con flechas. Eso tiene una lógica, ¿verdad? Yo no quiero formar dos cadenas nuevas por el mismo lado porque hemos dicho constantemente que el ADN se parece a un hilo, se enreda y para yo evitar el contacto entre esas dos cadenas, ¿verdad? Para que el funcionamiento sea mejor, más óptimo, ese proceso ocurre en direcciones opuestas. Un mecanismo, ¿verdad? Para que todo salga bien. Ese proceso de copiar el ADN, como hemos dicho, separas la secuencia en los puentes de hidrógeno, te quedas con los dos lados de la molécula de ADN, que básicamente tienen la misma información, en dirección opuesta vas a copiar, ¿verdad? Las bases, vas a buscarle pareja a las bases y ese proceso se conoce como replicación, es el duplicado de material genético. Como hemos dicho, eso ocurre dentro del núcleo de la célula, pero ¿qué ocurre? Hemos explicado que la molécula de ADN, y eso lo dijimos en la clase pasada, es una molécula bien grande y no puede salir del núcleo hasta el citoplasma de la célula. ¿Por qué? Porque contiene un azúcar gigante que se llama la desoxirribosa y también contiene una base nitrogenada de gran tamaño que se llama la timina. Para que esa molécula de ADN pueda sacar ese mensaje desde el núcleo de la célula al citoplasma, tiene que cambiar de forma y estructura y se convierte de una cadena doble a una cadena sencilla que se conoce como ARN. Eso lo vimos en la clase pasada. La R representa a la ribosa de esta molécula. La ribosa es un azúcar pequeña. Y otro de los cambios que sufre, ¿verdad? La molécula de ADN para poder salir es que la timina es sustituida donde quiera que aparezca por una nueva base nitrogenada que se llama uracil. Ya luego de eso puedes retirar y sacar el mensaje desde el núcleo al citoplasma. Es como si sacaran media molécula. Afuera del núcleo hay unos elementos, ¿verdad? Unos componentes que se unen y te forman esa cadena de perlas que la ven aquí, que es la proteína. Y como ven, cada uno de esos codones va codificando y trayendo un aminoácido nuevo, lo que te produce, ¿verdad? Proteínas bien cortas o bien largas. Así que ahí vemos ese proceso de acoplamiento, ¿verdad? Esos procesos se llaman transcripción y traducción.
ocurren luego de la replicación, pero es un proceso que para propósitos del curso, ¿verdad? Ahora mismo no lo vamos a estar trabajando. Pues, ¿qué ocurre? Que generalmente vamos a tener esta molécula de ADN copiándose en nuestras células, codificando para esta información importante. Tiene un mecanismo bastante sofisticado y tiende a buscar los errores y a arreglarlos. Pero en ocasiones, ¿verdad? Vamos a ver que hay mutaciones en nuestro ADN. Alguna de esas bases nitrogenadas puede cambiar, puede ser sustituida, se puede cortar una parte del ADN, se puede añadir una parte de ADN nueva. Y esto va a traer, ¿verdad? A veces cambios genéticos que no se van a ver reflejados en el organismo, pero a veces cuando tú reproduzcas ese organismo, vas a verlo en próximas generaciones, ¿verdad? Esos cambios en el ADN. Aquí vemos ejemplos en la naturaleza, ¿verdad? Donde han ocurrido mutaciones que han afectado a esa china y esas plantas. Aquí vemos dos tonalidades, aquí vemos cambios en el color de la hoja y de las flores. Si yo soy una persona que estoy cultivando y veo cualquiera de estas características, si yo pruebo la china y me gusta, obviamente esa mutación para mí es beneficiosa para ese organismo o producto y voy a buscar reproducir esa especie. Lo mismo con las hojas y lo mismo con las flores, se ve lindo, se ve curioso. Pues yo voy a buscar seguirlo, ¿verdad? Desarrollando en la naturaleza, porque esa característica nueva que apareció me gustó. En los laboratorios a veces se llevan a cabo procesos en los cuales, ¿verdad?, se altera el ADN de los organismos y se producen mutaciones en laboratorio. Lo vemos con el ejemplo de las manzanas. Hay muchas variedades de manzanas y la gran mayoría son productos de laboratorios que han modificado genéticamente las mismas. Las mutaciones tienen diferentes tipos, ¿verdad?, de severidad. Hay mutaciones en nuestro ADN que no vamos a ver reflejadas en nosotros, por ejemplo. Las podríamos ver reflejadas en próxima generación. Una mutación que yo pueda reflejar en mí, pues podría crear cáncer en una célula porque perdería, ¿verdad?, su ritmo biológico. Pero aparte de eso, generalmente se ven en próximas generaciones a través de la reproducción. Aquí vemos diferentes tipos de mutaciones, ¿verdad?, en diferentes organismos. Vemos que sus severidades cambian, ¿verdad? O su complejidad cambia. Y eso tiene que ver con el tipo de mutación que es. Hay tres tipos de mutaciones en la base nitrogenada. Antes de seguir, ¿verdad? Hay un montón de mutaciones. Son cromosómicas, son a nivel de base nitrogenada. O yo solamente me voy a enfocar en las de base nitrogenada porque es la parte, ¿verdad?, que le estamos dando énfasis a esas bases nitrogenadas que codifican. Fíjense que aquí tienen una secuencia de base nitrogenada. Pues tres tipos de mutaciones que podrían ocurrir. Una de ellas se llama la puntual. Y la puntual es que una de esas letras cambió por otra. Esto no va a ser tan severo para el organismo porque solamente vas a afectar una perlita. De tu mensaje solo afectaste una perlita, ¿verdad? O un aminoácido. Pero en las próximas dos, aquí tienen la de adición y la de lesión o supresión. En esta tú estás añadiendo base nitrogenada nueva y en esta tú estás eliminando. Y estas dos son bien malas para ese organismo porque desde ese punto en adelante tú vas a afectar todos los mensajes de las próximas perlitas. Todas esas perlitas que van a aparecer ahí van a ser diferentes, nuevas. Así que tu mensaje de ahí en adelante va a cambiar totalmente. Quiere decir que si una molécula de ADN muta, las mutaciones por adición y por deleción o supresión son más complejas y afectan más el organismo que las mutaciones a nivel de una base nitrogenada. No se asusten, tenemos mucho ADN, tanto que llegaríamos a la luna con él. Y los científicos aún lo siguen estudiando porque han descubierto muchos de sus códigos, pero se sabe que hay muchas secuencias que ahora mismo los científicos no encuentran para qué codifican. Hay gente que le llama intrones, hay gente que le llama ADN basura, pero todavía es un ADN que se está estudiando porque se cree que regula el comportamiento del mismo ADN, pero es una molécula bien compleja. Los avances se están haciendo y hay mucho que todavía desconocemos de ella. ¿Qué les quiero decir con eso? Que tenemos tanto ADN que muchas veces las mutaciones que vamos a tener ahí, ¿verdad?, no están afectando parte importante del mensaje que nos determina. Hubo un proyecto que se desarrolló para el 2000, se llamaba el proyecto de genoma humano. Ese proyecto lo que estaba tratando era de crear un mapa para conocer todos los genes e información que existen, ¿verdad?, del ser humano en términos genéticos. Querían decodificar dónde estaba cada característica. Este proyecto los científicos esperaban que tomara aproximadamente 10 años, pero fue un proyecto que culminó bastante rápido porque ellos cogieron el ADN, lo dividieron en pedazos, ¿verdad?, o en cromosomas, lo enviaron a diferentes universidades y al examinarlo, el proceso ocurrió mucho más rápido de lo esperado.
Porque ese proyecto fue importante, porque se encontraron muchas de las características humanas y los genes, ¿dónde se encuentran? Por ejemplo, si yo examino el gen 1 y el cromosoma 1, yo voy a encontrar que la característica que está ahí es para cataratas. Usted dirá, ¿y qué importa eso? Bueno, si yo tengo una familia que padezca de catarata a un nivel serio, ¿verdad? Que pierdan la visión, pues obviamente yo querría saber si yo tengo ese gen activado para buscar la manera, ¿verdad? De minimizar el riesgo o de trabajar la condición antes de que me dé. Así que conocer dónde están los genes es importante porque nos puede ayudar a prevenir enfermedades y nos puede mejorar la salud. Nuestros genes no nos van a determinar. Está la parte genética y está la parte de las decisiones que nosotros tomamos en el diario vivir y cómo éstas nos afectan. Pues definitivamente, si yo sé que tengo unos genes y unas propensidades a unas cosas, pues yo debo minimizar los riesgos. ¿Cómo? Haciendo ejercicio, comiendo, ¿verdad? No utilizando ningún tipo de sustancia que pueda afectar mi ADN, como el alcohol, como el cigarrillo, como exponerme a la playa y al sol constantemente, porque tú puedes, ¿verdad?, determinar cómo tú te comportas y cómo es tu estilo de vida. Aquí vemos ejemplos de mutaciones en la naturaleza, estas ocurren constantemente. Muchos de los productos que llegan, ¿verdad?, antes de que existieran, ¿verdad?, estos procesos de laboratorio, la misma naturaleza evolucionó y desarrolló diferentes variedades. Un ejemplo clásico que se trabaja es con el maíz. El maíz fue un producto que fue cambiando gracias a esa manipulación humana. Según veían que esas características del grano iban cambiando, más grande, más rico, más nutritivo, pues obviamente ellos lo fueron desarrollando. Miren ahí el ejemplo, ese proceso de mutar, ¿verdad? Y de cambiar no ocurrió en un laboratorio, sino que ocurrió en el campo o en el field. Por dar un ejemplo, me salía esta mazorca con un maíz negrito, ¿verdad? Oscuro. Pues yo voy a coger ese maíz, lo voy a sembrar, porque ¿qué voy a esperar de él? Que me salga una variedad de maíz de ese mismo color o otra, ¿verdad? Diferente. Y así fue que ellos desarrollaron diferentes tipos de variedades de maíz a través de esa manipulación genética que obviamente no ocurría a nivel de célula ni de molécula. Trabajaron igual que Gregorio a nivel de lo que observaban con sus ojitos. Pues, ¿qué ocurre? Que hoy estos procesos se dan dentro de un laboratorio. En los laboratorios se modifican genéticamente los ADN, o sea que se provocan mutaciones en beneficio del producto. Los tipos de cambios genéticos que pueden darse son el de creación de productos GMO o Genetically Modified Organisms, y también los organismos transgénicos. Estos pues no son lo mismo, pero básicamente en ambos tú lo que haces es como si tuvieras unas tijeras, cortas y añades eso que quieres, ¿verdad?, darle a ese producto, qué sé yo, que sea más grande, que tenga más nutrientes, que resista un patógeno, una bacteria, un hongo. Tú como que buscas una tijera, cortas los genes que no te interesan y añades, ¿verdad? Es como si lo editaras. Mírenlo ahí, tengo una secuencia y marqué, perdón, en amarillo todas esas partes que quiero cortar o eliminar o cambiar. Las puedo quitar o puedo añadir partes nuevas. Esto es un proceso que se llama, ay Dios mío, ahora mismo se me olvidó, CRISP, la tecnología del CRISP, que se descubrió de las bacterias. Las bacterias tienen un mecanismo cuando son atacadas por un virus. Ellas cogen el virus y la información genética la cortan como si tuvieran una tijerita en partes bien pequeñitas y así destruyen el virus. Pues esa misma tecnología, ¿verdad?, que tiene la bacteria, ellos la están utilizando para editar. Esas son las tijeritas, el CRISP, ¿verdad? Para manipular genéticamente diferentes tipos de organismos. Esto hoy día se hace con muchos productos que llegan a tu casa y a tu mesa. Los tipos de organismos transgénicos, ¿verdad?, son dos. Los tipos de organismos manipulados genéticamente son dos. Ya habíamos dicho que estaban los transgénicos. Los transgénicos son cuando tú le añades genes de otra especie diferente. Por ejemplo, aquí vemos una especie de ratón que tiene esa característica de bioluminiscencia que sabemos que viene de un protista, probablemente. Así que estás trabajando unión de ADN de organismos o especies diferentes. En el caso de los Genetically Modified Organisms, ahí vamos a ver que tú lo que estás alterando es el ADN de ese mismo, ¿verdad?, organismo. No estás añadiéndole ADN extraño, ¿verdad? Un ejemplo, usted dirá, y esto no me afecta, esto yo no lo veo, esto no me importa. Pues sí que le importe, porque la mayor parte de los productos que llegan a nuestra casa han sido modificados genéticamente. Piensen en todas las frutas que usted se come, que no tienen semilla. No tienen semilla porque en un laboratorio han cortado con una tijerita
los genes que codifican, ¿verdad? Para esa formación de semilla y usted tiene un producto que a mí por lo menos me encanta comer uvas sin semilla, ¿verdad? Sabe bueno, es fácil de comer, no tengo que pasar trabajo, pero a la misma vez estoy perdiendo la semilla que es importante, ¿verdad? Para yo tener progenie, para yo tener uvas en el futuro. Eso es un arma de doble filo el tú decidir qué es correcto o incorrecto. Qué bueno que tengo alimentos que son fáciles de comer, pero tenemos que considerar que qué malo es que estamos perdiendo, ¿verdad? Esa semilla tan importante, ¿verdad? Porque es promesa de vida, sin semillas no sembramos, si no sembramos no hay alimento. Como les dije, muchos de los organismos que llegan a nuestra mesa han sido modificados genéticamente. Los tomates que usted ve en el supermercado duran mucho, se ven coloraditos, saben buenos, no se maduran rápido, tienden a ser duritos aunque sean viejitos, ¿verdad? Pero en el caso de los tomates normales, que vienen de semillas normales y que no han sido modificados genéticamente, visualmente tú no lo vas a ver igual. Pasa también con el guineo. El guineo que compramos en el supermercado, que tanto nos encanta, ¿verdad? Es un guineo que se desarrolló con dos variedades diferentes de guineo. Esta que está aquí, que sabe bien buena, pero como pueden ver, tienen semillas. No es agradable comerse eso. Pues unieron el ADN de este guineo porque sabía bueno con el ADN de una variedad de guineo que no sabía bueno, pero no tenía semillas. Y desarrollaron esa variedad que compramos en el supermercado, que usted sabe que sabe buena, que no tiene semilla, pero tampoco tiene un sabor espectacular. Si usted lo compara con los guineos que su abuelo le da de la finca, que a veces son gorditos, enanos, grandotes, ¿verdad? El sabor es bien diferente. A veces es como que un sabor bien raro, ¿verdad? Bien como con poco sabor. Ahí vemos una lista de solamente algunos de los productos que llegan a nuestra casa que han sido modificados genéticamente. Fíjense que esa lista, ¿verdad? Está el aceite que lo usamos todos los días, están los cereales, están la fruta, los huevos, la mantequilla, el queso, la manzana, el tomate, la papaya, la papa. Así que el pan que llega a tu casa, el cornflake que te desayunas por la mañana, la avena que te comes, todo viene de productos agrícolas que han sido, ¿verdad?, modificados genéticamente. ¿Para qué? Para que duren más. ¿Para qué? Para que resistan enfermedades, para que tengan nutrientes, para que sean más grandes, para que tengan un color más intenso. Pero ¿qué repercusiones puede traer esto, verdad, en nosotros? Porque es un cambio genético que se le ha hecho a ese organismo y lo estamos consumiendo nosotros. Pues esa es una de las grandes interrogantes. Cada país decide, ¿verdad?, cómo regula los organismos modificados genéticamente. Cuando usted vaya al supermercado, simplemente fíjese que cada producto tiene como un label, como un UPC, como lo que usted usa para pagar los alimentos. Y esos stickers te ayudan a identificar la información de esas variedades. Por ejemplo, pasa con la manzana. Yo relajo con mi nena, pues hay creo que 7.500 variedades de manzanas manipuladas genéticamente. A ella le gustan en específico tres, la Gala y la Red Delicious son las más que le gustan a ella, la verde no le gusta. Pero cada vez que vamos vemos muchos nombres bien raros. Y hay una chica en Estados Unidos, ¿verdad? Una joven, no es científica, que se dedicó a probar todas las variedades de manzana que veía, porque pues hay unas variedades que a veces te dicen honey, ¿verdad? Como si supieran a miel o con sabores bien raros. Y es una cosa bien interesante porque esas variedades de manzana fueron creadas en laboratorio y tú descubres que aparece, ¿verdad? A veces el nombre te dice que la manzana va a ser riquísima y cuando tú la pruebas sabe mala, pero las texturas, los sabores, los colores, los tamaños cambian de una a otra. Y es un experimento, ¿verdad?, que en mi casa lo quiero hacer. Y obviamente averiguar dónde y cómo y por qué se desarrollaron esos tipos de manzanas diferentes. Pues esto nos abre las puertas a un tema de gran polémica en el campo de la ciencia, ¿verdad?, que es la bioingeniería, que es tú cambiar, manipular esa información biológica en términos de la molécula de ADN. Como científicos, ¿verdad?, hay un control de esa molécula. Tú puedes decidir lo que quieres hacer, pero entonces es tu criterio, ¿verdad?, ante el criterio de otros. Y es una situación bien polémica que causa muchos conflictos éticos y morales. Y por eso es que inclusive ya hay reglamentos internacionales. Si yo trabajo con la molécula de ADN, yo no puedo hacer lo que a mí me dé la gana. En las universidades, en las instituciones, en los campos de investigación, hay unas instituciones que se dedican, ¿verdad?, a regular esa manipulación genética. Yo no puedo hacer cualquier experimento a lo loco, tengo que pedir permisos.
Es un tema, ¿verdad?, que causa mucho conflicto porque hay dos caminos diferentes, el camino de la ciencia y del progreso y el camino, ¿verdad?, del que quizás dice, no, eso no está bien, eso es jugar con la naturaleza. Pero no nos podemos poner en los zapatos de otro, cada uno conoce los zapatos que usa para andar, ¿verdad? A mí no me duelen, pero a ti sí. Y en este sentido, ¿verdad?, y en este tema, escuchamos opiniones, pero siempre debe prevalecer el respeto. Yo puedo no estar de acuerdo con la manipulación genética, pero yo no le voy a decir a X persona, no, tú estás loco, no, yo lo voy a escuchar, puedo cuestionar, sí, puedo preguntar y puedo también dar mi opinión, ¿verdad? Pero no me puedo enfogonar, no me puedo molestar, no me puedo sentir ofendida, porque su criterio no va a ser el mismo que el mío. Hay una película bien interesante que yo siempre veo con los muchachos en la escuela y se la recomiendo, porque este año, ¿verdad?, no la vamos a poder ver. Se llama Gata de Acá. La dan casi todos los años en el canal de nuestro país, Puerto Rico. Creo que es el 4. Pero es una película, fíjense las letras, vienen de las bases nitrogenadas, guanina, adenina, timina y citosina. Representa un mundo de futuro, de ciencia ficción, donde hay gente que han sido creadas por manipulación genética y entre comillas son perfectas. Este que está aquí no es manipulado genéticamente, estos dos sí son perfectos y él es imperfecto. Pero en esa película, que es bien interesante, él demuestra que tu ADN no te define. Tú puedes ser lo que tú quieras ser independientemente de tu ADN, porque el que decide a través de las decisiones que toma, ¿verdad? Tú tienes opciones en la vida, pues eres tú el que tienes el control. Pero la película es buenísima porque muestra, ¿verdad?, cómo puede ser utilizada esa manipulación genética para discriminar, para dar poder a uno sobre otro. Y por eso es que el tema es interesante, porque entra, ¿verdad?, a la gran polémica que hay en este campo. Una de las situaciones que está pasando con la investigación, ¿verdad?, del ADN es que se pueden patentar genes. Si yo descubro el gen de la obesidad, por ejemplo, que usted sabe que todo el mundo tiene negocios con medicinas y con dietas, etcétera. Pues imagínense en que yo descubra ese gen de la obesidad y yo lo patente y nadie pueda trabajar con ese gen y nadie pueda crear tratamientos con ese gen. Estoy limitando el desarrollo del ser humano y la realidad es que el ADN le pertenece a todo el mundo, no es mío, porque aunque yo lo haya encontrado, ese gen estaba ahí, ese gen lo tenemos todos, uno lo tenemos activado y otro lo tenemos desactivado, así que uno no sabe, ¿verdad? Pero no es justo que una persona o una institución o una compañía tenga el control de tus genes. Otra cosa que puede ocurrir, ¿verdad?, es la discriminación por genes. Es bueno que tú sepas el ADN con el que viniste de fábrica porque volvemos, tú vas a prevenir, tú vas a evitar y vas a tener un estilo de vida bueno. Pero puede haber también discriminación genética y discriminación genética es que yo vaya a un trabajo y me digan, ay no, tú tienes propensidad a cáncer en la piel y yo no te quiero en mi trabajo porque tú vas a estar expuesto al sol y puede provocarte mutaciones en el ADN y te puede dar cáncer y me vas a demandar, un ejemplo. O vas a buscar un seguro de vida y te dicen, no, no te lo voy a dar porque en tu ADN dice que tú tienes propensidad a enfermedades cardíacas. El que eso esté ahí no quiere decir que yo lo voy a tener. Quien decido con el estilo de vida soy yo. Otra cosa que preocupa, ¿verdad?, es el diseño de hijos. Imagínense que usted pueda ir a un doctor y decirle cómo quiere que sea el pelo, el color de piel, los ojos, hasta los gustos de sus hijos. Eso es como jugar con la naturaleza. Y es algo como que bien extraño. Y no está tan lejos de la realidad porque sabemos, muchos de estos famosos cuando tienen hijos usan lo que llaman surrogate mothers, madres sustitutas, ¿verdad? Y buscan los óvulos de mujeres y no los buscan a base de información genética, pero sí, literal, existen unos catálogos donde usted escoge, ¿verdad? Según las características de la mamá, pues deben ser los hijos y usted escoge si quiere una mamá rubia, si quiere una mamá morena, si quiere una mamá que sea científica, si quiere una mamá que sea, qué sé yo, deportista y busca. Así que no se hace a nivel genético hoy día, creo que hoy día sí se puede seleccionar género, te lo permiten, pero pues hay limitaciones con otras cosas. Imagínate que tú tuvieras dos hijos, uno modificado como tú lo querías y otro que no estuviera modificado. ¿Tendrías preferencia sobre uno sobre otro? ¿Cuidarías más a uno que sobre el otro? Así que son cuestionamientos que nos debemos hacer. Existe, ¿verdad?, ya en algunos estados de la nación americana, ¿verdad?,
la colección de información genética. Si yo soy sospechosa de algo, si me llevaron presa, aunque sean 3 horas, me pueden tomar mi muestra genética. Yo no veo eso mal, que me tomen prueba genética, porque yo no tengo miedo de lo que he hecho. Pero imagínense que esa información genética mía la pasen a una aseguradora o la pasen al gobierno y se convierta en una herramienta para discriminar. Ahí es que están los riesgos y ahí es que está el peligro. La información genética me debe pertenecer a mí, igual que hay leyes, ¿verdad? Como la ley IPA, que me protege en términos de mis condiciones de salud. Si yo voy al médico, esa información no se debe divulgar, pues se sabe, ¿verdad?, que la información genética también se debe proteger con una ley, porque no debe ser de libre acceso. Eso es información que me compete a mí, no hay ninguna industria ni nada. Ahí pongo el ejemplo de Dolly. Dolly abrió como este campo cuando clonaron a Dolly e hicieron copias de ella. Eso fue, ¿verdad?, un espectáculo para los científicos, pero rápido se levantó una banderita de cuidado, peligro, todo el mundo atento. Dolly fue un clon, fue una fotocopia de un organismo. Dolly se veía preciosa, externa, ¿verdad? Pero interna, sus células corría con un reloj biológico diferente. Eso ya habías creado, tú habías jugado con la naturaleza como científico y habías creado un organismo nuevo, ¿verdad? Que ya venía dañado, ¿verdad? Su célula venía dañada. De hecho, Dolly murió joven, antes que el organismo del cual ella salió. Y pues eso levantó bandera porque Dolly era una cabra, ¿verdad? Una oveja, yo creo. Pero, ¿y si lo hacen con humanos? ¿A quién vamos a clonar? ¿Cuál va a ser el criterio para clonar? Imagínense que yo decida mañana, yo admiro a Albert Einstein, pues yo quiero clonar a Albert Einstein, quiero tener un bebecito que sea Albert Einstein. Miren, porque yo tenga un Albert Einstein, yo no necesariamente voy a tener al mismo individuo, porque para que Albert Einstein desarrollara sus ideas y sus gustos, él vivió en un ambiente, él vivió en una época, él vivió en un entorno, y yo tendría que buscar, tratar de replicar todos los eventos de la vida de Albert Einstein para ver, ¿verdad?, si logro tener un individuo similar o igual a él, lo cual es muy difícil. Esto era una actividad que tuve en la clase live y aquí les presento esa película, ¿verdad? Porque pone este tema a relucir. Se llama My Sister's Keepers. Esta niña, ¿verdad?, ya la había tenido y nació enferma y pudo tener una segunda hija que supuestamente venía genéticamente a ayudar a la hija enferma. Y toda su vida, ¿verdad?, la dedica, esta niña crece ayudando a su hermana en los tratamientos. Le tiene que donar plaquetas, le tiene que donar sangre, le dona un montón de cosas. Y llega un punto, ¿verdad?, en que hay como una batalla legal porque ella se opone a eso. O sea, ella se siente como que vino al mundo a salvar a su hermana y desde que nació cargó esa responsabilidad. Pues es injusto, ¿verdad?, como hija para ella y como padre. La mamá no era mala persona, pero no la trajo porque la deseaba, no la trajo porque la naturaleza lo decidió, la trajo porque quería salvar la vida de su otra hija. Y pues eso creó muchos conflictos familiares. Y pues es un tema interesante, hasta donde sé, no es algo que haya ocurrido todavía, pero es algo, ¿verdad?, que en el futuro podría pasar. Y pues tenemos que decidir en qué camino nos vamos, ¿verdad? Qué puntos favorecemos. Los dos puntos tienen, ¿verdad?, situaciones a favor y en contra, pero tenemos que aprender también que la ciencia tiene sus límites, ¿verdad? Y a veces es bueno saber, pero el que tú sepas no te da el derecho, ¿verdad?, de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Porque tenemos que dejarnos regir por unos valores, por una ética que es individual, pero también es colectiva. O sea, en mi comunidad tenemos unas creencias y yo debo velar porque se cumpla lo que a mí me gusta, pero también por lo que a mi comunidad, ¿verdad?, le gusta. Eso es respeto, eso es empatía. Y pues tenemos que aprender eso. Hasta aquí la clase de hoy. Se cuidan. Saben que próximamente viene la entrega de las notas de las 30 semanas. Se cuidan mucho. Bye.